en el diagnóstico precoz y en el manejo eficaz y eficiente de esta condición mediante alternativas terapéuticas basadas en la evidencia. Entonces, tenemos acá tres pilares fundamentales: el diagnóstico precoz de parálisis cerebral, para poder iniciar un tratamiento también precoz que sea eficaz y eficiente. Parecen sinónimos, pero eficaz se refiere a que tenga resultados, digamos, de logros desde el punto de vista de metas terapéuticas, y eficiente en el sentido de que tenga una relación costo-beneficio adecuada, y con alternativas terapéuticas que tengan evidencia en las publicaciones internacionales. En este escenario aparece un personaje muy importante, que es la doctora Iona Novak, una terapeuta ocupacional australiana que ha dedicado su vida profesional prácticamente a todo lo que es metodología de la investigación en el ámbito de la parálisis cerebral. Podríamos decir que ella tiene una saga casi de publicaciones que comenzaron en el año 2013 con una revisión sistemática orientada a las terapias que se aplicaban hasta ese momento para tratar la parálisis cerebral, determinando a través de un sistema de semáforo de luz verde, amarilla y roja cuáles terapias servían con evidencia, cuáles terapias posiblemente servían con evidencia y cuáles terapias no servían también con evidencia. Posteriormente, al año siguiente, en el 2014, hizo una encuesta muy interesante que está marcada ahí porque vamos a destacar cuál es el trasfondo de esa encuesta. En el año 2017 volvió a hacer otra revisión sistemática que también tiene que ver con el tema que nos convoca, y por si fuera poco hizo otra revisión sistemática el 2019, orientada siempre al diagnóstico precoz y a las alternativas terapéuticas. Y si eso no bastara, hizo una revisión sistemática de revisiones sistemáticas del 2020, está todo disponible en internet, de fácil acceso, están básicamente todos estos artículos en PDF, así que es fácil conseguírselos. Y ahora último, el 2021, sacó una guía de recomendaciones de práctica clínica para el manejo de la parálisis cerebral. En ese contexto de la doctora Novak, yo quisiera destacar la encuesta del 2014, que lleva este título. Se refiere al diagnóstico basado en la evidencia, a los cuidados de salud y a la rehabilitación de niños con parálisis cerebral, donde el objetivo principal de esta investigación era saber qué preguntas tienen los padres de los niños con parálisis cerebral que le hacen o que no le hacen a su médico tratante. En Australia, esta doctora australiana, como les mencionaba, en Australia la figura del fisiatra en el ámbito de la parálisis cerebral infantil, más bien el especialista médico que aborda estos casos es el neurólogo. Entonces estaba un poco orientado a qué le preguntaban estos padres a sus neurólogos tratantes, y entregarle a estos profesionales respuestas para darles, ¿no es cierto?, a estos padres que preguntaban, todas basadas en la evidencia y actualizadas al estado del arte del año en cuestión. Es muy interesante porque esta encuesta la hizo a través de redes sociales, ¿no es cierto?, utilizando Twitter, utilizando WhatsApp, todo este tipo de redes sociales, y obtuvo muchas respuestas, catalogó las, digamos, preguntas que eran inquietud de los padres, y la principal de todas, que también es aplicable a nuestro país, es esta. La gran pregunta es: ¿qué tiene mi hijo? ¿Cuál es el diagnóstico? Esto significa que hay una motivación estadística, pero también ética, en poder responderle a estos padres precozmente lo que tiene su hijo y no dilatar la respuesta. En este mismo trabajo se menciona que históricamente el diagnóstico de parálisis cerebral se retrasaba, o se retrasa todavía, hacia los 12 a 24 meses de edad, debido a que no habían herramientas como para poder decir con certeza que un lactante menor tenía parálisis cerebral. Entonces, ante esa falta de evidencia, los tratantes tomaban una actitud que en inglés se llama wait and see, es decir, esperemos y veamos,
una actitud un poco cómoda, una actitud en la cual, digamos, no hay un mayor compromiso en responder, es una actitud casi huidiza de la verdad, en el sentido de no dar malas noticias, pero que finalmente se transforma en un problema porque se dilata, por ejemplo, entre las cosas que destaca la doctora Novak, el duelo. Y al retrasarse el duelo, se afecta todo el proceso de rehabilitación de ahí en adelante. Es mejor el chaparrón de agua fría lo más rápido posible, basado en la evidencia, y de ahí empezar a construir el proceso terapéutico. Australia, con lo avanzada que es en parálisis cerebral y en general como país, también tiene este defecto, por lo menos hasta esta época, en que se atrasaba el diagnóstico hasta los 12 a 24 meses, perdiéndose un tiempo valioso para hacer manejo psicológico. Bueno, frente a esta pregunta, la doctora Novak manifiesta, en base a la evidencia, que la manera correcta de poder decirle a los padres que su hijo tiene parálisis cerebral es a través de la mezcla de una serie de aspectos rutinarios como una buena toma de historia de anamnesis de los factores de riesgo, un examen neurológico específico estandarizado, de preferencia ocupando el test de Hammersmith o INE, como se llama, y en tercer lugar menciona también el uso de los movimientos generales, llamados también la evaluación de Prechtel por el autor que la desarrolló, indicando las edades en que estas herramientas se pueden aplicar. Igualmente el uso de la neuroimagen y el descartar otros diagnósticos que pudieran confundirse con parálisis cerebral. En la revisión sistemática del año 2017, que se llamaba Diagnóstico preciso y temprano e intervención temprana en parálisis cerebral, destaca que la evaluación de movimientos generales tiene un 98% de sensibilidad para detectar parálisis cerebral precozmente. Incluso más que el INE, que ya es bastante alta, 90%, el Hammersmith, y bastante más también que el uso de las neuroimágenes como una resonancia nuclear magnética. Lo destaca específicamente como una herramienta valiosísima para poder responder a esa inquietud de los padres. Acá está el señor Prechtel. Heinz Prechtel es bastante contemporáneo, vivió hasta el año 2014, fue un polímata austriaco. Un polímata es una persona que se dedica a muchas áreas del saber, entre otras cosas era médico, era profesor de neurología experimental, y también era zoólogo y antropólogo, y estaba muy interesado en el movimiento de los seres vivos, especialmente de los mamíferos. De hecho, él inició su vida profesional observando el movimiento de los animales, y en el año 1955 orientó esto al análisis del movimiento de los recién nacidos. Su estudio se vio muy favorecido con el advenimiento de la ecografía prenatal hacia el año 1980, porque pudo ampliar sus observaciones a los movimientos que ocurrían intraútero, es decir, los movimientos fetales. Gracias a esto, Prechtel descubrió que existen patrones típicos de movimientos espontáneos que se extienden desde la 7ª hasta la 8ª semana de gestación, hasta la semana 20-24 de vida de edad corregida. Es decir, aparecen entre la 7ª y 8ª semana y se extienden hasta la semana 20-24 de edad corregida. Notó que estos movimientos siguen una secuencia y una evolución características, típicas, predecibles, esperables, y que son radicalmente distintos en calidad, y nuevamente destaco la palabra calidad, entre recién nacidos y lactantes sanos, y aquellos que tienen factores de riesgo neurológico o que ya tienen lesiones neurológicas constituidas. La calidad cambia, la cantidad es igual en todos los recién nacidos y lactantes, sanos o con alguna condición neurológica, pero la calidad cambia. Y es así que ya hace 1990, gracias a sus observaciones, creó este método de evaluación de movimientos generales o General Movement Assessment, junto a otra austriaca, neuróloga, la doctora Christa Einspieler, que es una de las que viaja por el mundo dando los cursos de movimientos generales. Vamos a mencionar brevemente, en lo que nos permite, digamos, el tiempo, las bases neurales principales de los movimientos generales, que radican en dos pilares.
en el concepto de generadores centrales de patrones, o Central Pattern Generators en inglés, CPGs, y los eventos críticos de la formación del sistema nervioso central. En cuanto al primer pilar, los CPGs, hay que decir que son estructuras neurales que están mayormente ubicadas en el tronco encefálico y en la médula y que generan movimientos espontáneos. Los movimientos espontáneos son un abanico de movimientos de todo tipo, entre los cuales los movimientos generales son una parte solamente. Además, estos centros generadores de patrones de movimiento funcionan en forma natural con un sistema de activación e inhibición que está medido. Son de 20 y 40 minutos respectivamente. Esto quiere decir que en 60 minutos, una hora, un bebé está 20 minutos moviéndose y 40 minutos tranquilo. Y eso se repite cada una hora gracias a estos CPG. Cuando se activan estos CPG, se producen movimientos rítmicos que van a permitir a futuro la organización de movimientos propositivos, es decir, son los primeros ensayos de circuitos para lo que van a ser movimientos, por ejemplo, con las extremidades superiores o movimientos de la marcha u otros movimientos que tienen que ver con los hitos motores intermedios. Destacar que los movimientos que generan los CPG no son reflejos, sino que corresponden a una actividad espontánea del sistema nervioso central que traemos por defecto los mamíferos y que se activa y se desactiva con esta cronología. ¿Ya? En este esquema se diferencia lo que es un reflejo, donde interviene un estímulo externo que hace responder un circuito preestablecido frente a ese estímulo, mientras que los CPG son neuronas que se activan o se apagan con un orden preciso durante el ritmo de un día, durante el ritmo circadiano para un bebé, sin mediar ningún estímulo externo. En cuanto al segundo pilar, el desarrollo del sistema nervioso central, que todos ya sabrán, es un proceso largo, complejo, que está basado en distintas etapas donde van interactuando genes y ambiente. Es importante mencionar que la mayoría de los eventos del desarrollo ocurren en el periodo fetal y en los primeros 2 años de vida, el grueso. Pero hay cosas que todavía siguen ocurriendo hacia los 10 años, hacia los 15, hacia los 20, incluso algunas hacia los 30 años. Todavía hay eventos que siguen ocurriendo, como por ejemplo eliminación de algunas sinapsis que no se ocuparon. Pero vamos a destacar dentro de toda esta lista de eventos el proceso de migración neuronal, que es un proceso que se caracteriza por neuronas que se desplazan desde el centro de lo que va a ser el futuro cerebro, desde lo que es el tubo neural, ¿verdad? En formación, que parte como placa neural, que se pliega para formar después el tubo neural. Neuronas que van a migrar hacia la superficie para terminar formando la corteza cerebral. En este proceso migratorio, las neuronas, durante el desarrollo fetal, hacen un relevo, hacen un descanso en una posición un poco más profunda que la corteza, en una estructura que es transitoria, que solo dura un tiempo en el desarrollo fetal, y se llama subplaca cortical. Es como una corteza más profunda que no alcanza a aparecer en la superficie todavía. Es como que descansan estas neuronas migrantes. Y de ahí, posteriormente, terminan por migrar y llegar a la superficie, formando la corteza cerebral, la corteza motora que todos conocemos con sus 6 capas, ¿verdad? Ahora, esta subplaca cortical, este relevo, existe en mamíferos placentarios, ¿ya? En mamíferos que tienen placenta. Y su máximo grosor se expresa entre la semana 28 y 34 de gestación para luego involucionar. Por lo tanto, esta subplaca la vamos a encontrar en este periodo de vida, ya sea que el feto esté dentro del útero o esté fuera, porque sea un prematuro extremo. Vamos a tener a la subplaca actuando. En un momento del tercer trimestre va a haber 2 circuitos, los de la subplaca, que ya va a empezar a involucionar, y la placa cortical que ahora se empieza a formar definitivamente y que toma la batuta en lo que es la estructuración del movimiento maduro.
En pocas palabras, la subplaca cortical involuciona para dar paso a la placa cortical. La subplaca transitoria termina por desaparecer para que se genere la corteza motora madura, la llamada placa cortical. Todo este proceso va a estar acompañado de expresión de movimientos que van a tener ciertas características específicas. Ahora, los CPG que les mencioné en un comienzo, que son estos núcleos, estos clústeres, como nidos de neuronas que se activan y se apagan, van siendo modulados paulatinamente por la subplaca primero y luego por la placa cortical, haciendo que los movimientos que exprese el bebé sano tengan ciertas características y aparezcan en un orden esperable, cronológico, ¿verdad? Y que vayan cambiando con el tiempo en la medida que estas estructuras va una desapareciendo y la otra se va formando. Así que los movimientos generales no son más que la expresión motora visible de un desarrollo normal del sistema nervioso central y de la organización de sus estructuras. Es decir, cómo primero la subplaca cortical controla los CPG, luego involuciona, y cómo sigue luego la corteza, la placa cortical, controlando los CPG. Todo eso se va a traducir en movimientos visibles. En este punto voy a introducir esto que llamo una advertencia de nomenclatura, porque en el ámbito de movimientos generales se utiliza la nomenclatura de la Academia Americana de Pediatría para las distintas edades, entonces es para que no se enreden. Vamos a tener acá una línea del tiempo desde la concepción hasta el nacimiento, y vamos a tener una fecha esperada de nacimiento, ¿verdad? Un nacimiento efectivo. Así que vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar de edad cronológica, que es la edad que suma en semanas o meses el niño desde el momento que nació, independiente de cuándo nació. La edad gestacional es la edad de la gestación al momento de nacer. La edad corregida es la edad que debiera tener considerando como punto de corte. Esto se hace en movimientos generales porque para efectos de semiología clásica se utiliza las 38 semanas, pero en movimientos generales se utilizan las 40, y existe un término que es el que abarca todo lo anterior, que es la edad postmenstrual, que es la edad que se tiene desde el momento del primer día de la última menstruación de la mujer. Entonces, en movimientos generales se utiliza mucho la edad postmenstrual. Entonces, no es raro escuchar, estamos viendo un bebé o un lactante menor de 60 semanas postmenstruales. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 20 semanas después de las 40, que es el punto de corte esperable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los eventos que vamos a ir evidenciando van apareciendo en una cronología que se mide en edad postmenstrual. Y yendo ya a la presentación clínica, les puedo mencionar que a lo largo de todas estas edades postmenstruales, acá estamos llegando hasta las 65 semanas postmenstruales, es decir, un chico que tiene 25 semanas después del punto de corte de los 40, vamos a encontrar 3 etapas de movimientos generales con 2 momentos de transición. Las etapas son la etapa de pretérmino, la etapa de posttérmino, que en inglés se llama writhing, que significa contorsión, y la etapa de fidgety, que significa inquietud o ajetreo, con 2 transiciones. Una que ocurre en la semana 36 a 38, en que los movimientos generales que eran de pretérmino pasan a ser movimientos tipo writhing o de contorsión, y otra transición entre la semana 49 a 51 postmenstrual, que está por acá, en que los movimientos de contorsión se transforman en movimientos de fidgety, ya, o de ajetreo, o de inquietud, de desasosiego. Finalmente, los movimientos generales desaparecen hacia la semana 20 a 24 de edad corregida, que correspondería a las 60, 62, 63, 64, puede ser también semanas postmenstruales, porque ya empiezan a aparecer los movimientos voluntarios y antigravitatorios que ocultan los movimientos generales y desaparecen. De tal manera que podemos evaluar movimientos generales desde un prematuro muy extremo, 23 semanas, por ejemplo, hasta la edad corregida de 20 a 24 semanas o 60 a 64 semanas postmenstruales.
Cada etapa tiene movimientos característicos que se van a evaluar según ciertos descriptores. Son muchos los descriptores. Hay esfuerzos que han aparecido recientemente para poder utilizar palabras y términos que todo el mundo ocupe de manera igual, pero ahí tenemos problemas con relación a las traducciones, así que todavía se utiliza mucho la terminología en inglés en el ámbito de movimientos generales. Sin embargo, cada etapa con sus descriptores tienen todas algo en común. Todos los movimientos son muy variables y son complejos. Variables y complejos. Ya, eso le da una normalidad a lo que estamos viendo. En la etapa de pretérmino va a predominar lo atetoide. Lo atetoide no quiere decir que tenga un daño que genera atetosis, sino que los movimientos nos recuerdan a movimientos atetoideos, ondulantes, lentos, que afectan a toda la extremidad. En la etapa de posttérmino o etapa de contorsión o etapa writhing, los movimientos van a ser más bien de tipo contorsivo, con un gran componente de rotación axial, algo similar a lo que uno ve en los movimientos distónicos. Y en la etapa fidgety, los movimientos se hacen muy pequeñitos, muy finos, se concentran en ciertos segmentos del cuerpo y son de carácter inquieto, rápido, acelerado, de desasosiego. Como alguna vez se ha mencionado, digamos, por los instructores de esto, como antiguamente se decía el niño que tenía piduyes, es decir, el niño que no puede estar quieto nunca, que no puede quedarse tranquilo, que siempre está cambiando de posición. Vamos a mostrar acá un video, que espero que funcione, que nos grafica los movimientos normales de pretérmino que tienen este carácter atetoide. Acá tenemos a una prematura de 28 semanas, que ya se está registrando esto a las 6 semanas de vida, o sea, estamos en la semana 34 postmenstrual, y que muestra lo siguiente. Vamos a ver si me funciona. Ahí va a funcionar. Estamos entrando en una etapa en que estaba apagada esta bebé y ahora se va a encender gracias a los CPG y va a empezar a exhibir los movimientos de pretérmino, movimientos generales de pretérmino, que empiezan a abarcar las 4 extremidades, que se empiezan a hacer más acelerados, que van incrementando, luego van decreciendo y se van haciendo complejos y, muy importante, variables y asimétricos. Variables y asimétricos. Mientras más variable y más asimetría yo vea en esta etapa, más normal es la situación. Voy a pasarlo de nuevo. Creo que tengo que, perdón, tengo que hacer lo siguiente. Ahí va a volver a pasar. Aquí podríamos decir que se están activando los CPG y están empezando a generar estos movimientos que no son voluntarios, por cierto, sino que responden a estas neuronas, a estos nidos de neuronas en el tronco encefálico que generan estos movimientos que van, como ven, incrementándose. En todo momento tenemos asimetría y complejidad y un abarcar todo el cuerpo, ¿no es cierto? Pasando de una extremidad al tronco, a la otra extremidad, a la pelvis, a una extremidad inferior, a la otra extremidad inferior y se devuelven, ¿ya? Esto es para graficar someramente lo que son los movimientos normales de pretérmino en un prematuro que está en la neo en este momento. Hablemos ahora un poco de la anormalidad. La anormalidad de los movimientos generales se va a describir siempre en términos cualitativos y no cuantitativos. Recuerden que niños normales y niños con alguna condición neurológica tienen la misma cantidad de movimiento, pero la calidad es lo que cambia. Y la anormalidad va a estar dada por cuánto se alejan los movimientos de los descriptores normales.
o bien por aparición de algunos movimientos peculiares. Si dijimos que los movimientos normales tenían que ser variables y complejos, si no son variables, no son complejos, son repetitivos, allá tenemos ahí una normalidad. O bien pueden aparecer cosas que no se esperan, movimientos que son absolutamente no pertenecientes al repertorio de los movimientos generales. Ahí vamos a tener una normalidad. Cada normalidad está muy descrita y cada normalidad aparece en un momento específico. Eso quiere decir que si tengo un prematuro de, por ejemplo, extremo, de 24 semanas a 28 semanas, puedo esperar ciertos movimientos o ciertas anormalidades. Si tengo ahora un prematuro de 34 a 36 semanas, puedo esperar otros movimientos y otras anormalidades. Y si ya tengo lo que sería un recién nacido de 40 semanas, ¿no es cierto? 42, 44, 45, 49 postmenstruales, voy a esperar otros movimientos y otras anormalidades. Eso está sumamente descrito y es lo que, por cierto, revisamos con mucho más detalle en el curso al que aludía Arlet. Ahora, en términos generales, ¿cuáles son las alteraciones de los movimientos generales de pretérmino y de postérmino? Y acá, como les decía, no hay todavía validaciones de las traducciones en los distintos idiomas y se prefiere utilizar los nombres en inglés y sus siglas. En la etapa de pretérmino y postérmino, la 1 y la 2, pueden aparecer patrones anormales por poor repertoire, que significa pobre repertorio, y ya ustedes imaginarán que es un tipo de movimientos pobres, sin variación, sin complejidad. Los Cramped Synchronized, o CS, que son movimientos sincronizados tipo calambres, de este yo les voy a mostrar un video porque es muy característico, y los movimientos caóticos, o CH. Y en la etapa 3, o de Fichte, tienen dos posibles anormalidades. Los Fichte anormales, AF, que son Fichtes exagerados, y los Fichte ausentes, que no hay Fichtes, no hay estos movimientos de desasosiego. Acá les quiero mostrar los movimientos de tipo cramp synchronized, que si los traducimos serían como calambres o espasmos sincronizados, que son extremadamente característicos y que vamos a ver el valor que tienen en predecir parálisis cerebral. Vamos a hacerlo andar. Quiero que ustedes se fijen, ya vemos que es un bebé que no se está moviendo mucho, no hay una riqueza de movimiento, y que va a empezar a hacer tímidos movimientos que van a ir aumentando con simetría. Son movimientos simétricos. Fíjense en las extremidades inferiores, ahí se asimetriza un poco, pero hay movimientos que ocurren al unísono, y también lo está haciendo otra vez en las extremidades inferiores, al mismo tiempo. Hoy por hoy se sabe que este tipo de movimientos, asociados a otras cosas que pueden aparecer después, son altamente predictores de parálisis cerebrales, digamos, graves desde el punto de vista del compromiso motor grueso, ¿ya? Si unimos esto que vemos acá a ciertas cosas que podemos ver unas 5 o 6 semanas después, podríamos predecir ya precozmente que este niño va a tener una parálisis cerebral grosso motor 4 o 5. Y a eso me refería yo con dar un diagnóstico precoz a los padres para que hagan el duelo rápidamente y se pueda intervenir de manera efectiva. ¿Ya? Ahí ustedes están viendo esos movimientos como espasmos extensores que corresponden a estos cramp synchronized, que son un indicador de una disfunción mayor del sistema nervioso central. Todo en un contexto de poco movimiento si comparamos con el primer bebé. Todo esto se anota en una tabla que está propuesta por el GM Trust, es decir, la Sociedad de Movimientos Generales, donde se grafica, bueno, se anota el nombre, la fecha de nacimiento, la edad gestacional, ¿verdad? Y donde se grafica a lo largo del tiempo, y aquí está marcado en edad postmenstrual, y acá está, digamos, ya marcado en edad cronológica, en este caso. Aquí está la semana 40 como punto de corte. Y acá la idea es observar semanalmente o cada 2 semanas, 2 movimientos que presenta el recién nacido y marcarlo en alguna de estas categorías. Por ejemplo, normales, N, hipotónicos, H, PR, repertorio pobre, CH, caótico, CS, cramp synchronized,
y cuando llegamos a la etapa de los Fichtes, la etapa 3, que está marcada acá en gris, y está marcada en gris justamente por lo importante que es esta etapa, marcar si son AF, es decir, si son alterados, o están ausentes, F-. Si nosotros hacemos esto ahora, lo llevamos un poco a un gráfico con una evolución, podríamos encontrarnos con los siguientes caminos. Que el niño siempre fue normal. Acá partimos con un prematuro extremo de 26 semanas y siempre fue normal. Bien por él, porque va a ser normal. O bien partió con un PR, un repertorio pobre, y llegó a la etapa de Fichte con un repertorio pobre, y ahí vamos a ver qué pasa. O en algún momento de su evolución se normalizó. ¿Se fijan? Estas flechas indican que iba en PR y en algún momento llegó a ser normal. Cuando ocurre este evento, también nos permite predecir ciertos tipos de parálisis cerebral. O peor aún, en este periodo, en esta ventana de las 33 a 36 semanas, pueden aparecer los movimientos caóticos que rápidamente a la semana siguiente se cambian a cramp synchronized. O va el niño en PR y en algún momento, por desgracia, aparecen los cramp synchronized y llegamos a la etapa de Fichte, que es esta etapa que está acá en color gris oscuro. ¿Qué puede pasar acá? Puede que aparezcan los Fichte y estamos bien, ese niño va a tener posiblemente una disfunción menor, o que no aparezcan. Si ustedes tienen cualquier trastorno de este tipo acompañado de ausencia de Fichte, que son movimientos muy pequeñitos en las manos y en los hombros, pueden predecir con total certeza, 98% de posibilidades de no equivocarse, una parálisis cerebral. Y vamos a ver las combinaciones de hallazgos para decir qué tipos de parálisis cerebral. Justamente quiero cerrar un poco ya este tema, empezar a cerrarlo con el valor predictivo que tienen los movimientos generales en parálisis cerebral, sin antes advertir que los movimientos generales sirven también para predecir otras cosas como disfunciones menores. Por ejemplo, dispraxias, trastornos de la motricidad fina, de la coordinación ojo-mano, problemas de aprendizaje, incluso problemas cognitivos, es decir, lo que ahora se llaman los soft signs o signos suaves del trastorno del desarrollo del sistema nervioso central. Bueno, ¿cuáles son las combinaciones que vimos acá en esta tabla? Si ustedes tienen un registro donde hay un PR seguido de ausencia de Fichtes, pero simétricamente, es decir, en ambos hemicuerpos, lo más probable es que ese pacientito termine con una parálisis cerebral disquinética coreotetóxica o disquinética distónica. Si tiene un historial de PR, pobre repertorio, con ausencia de Fichte, pero asimétricos, lo más probable es que termine con una parálisis cerebral hemipléjica. Si tiene caóticos seguidos de cramp synchronized, sin Fichtes, o cramp synchronized seguidos de ausencia de Fichte, va a tener una parálisis cerebral espástica. Ya Prechtel en el año 97 dijo que esto tenía una sensibilidad del 95% y una especificidad del 96%. Y además dijo que si los cramp synchronized eran de aparición precoz, antes de la semana 36, lo más probable es que esta PC sea espástica severa bilateral, es decir, una tetraplegia espástica o una hemiplegia doble espástica, que va a caer en el rango de gross motor que ustedes ya, me imagino, conocen de la función motora gruesa 4 y 5, es decir, niños totalmente dependientes de terceras personas. Si son cramp synchronized de aparición más bien tardía, también va a haber una parálisis cerebral, pero funcionalmente de leve a moderada, pudiendo ser uni o bilateral, bilateral simétrica o asimétrica, generalmente en el rango de la función motora gruesa del GMFCS 1 al 3, es decir, del ambulante normal o del que tiene que deambular en el caso del 3 con un carrito, por ejemplo. ¿Qué novedades les puedo mencionar dentro de este tema? Australia, que está muy avanzado en lo que es investigación de parálisis cerebral, está creando, y están bien avanzados, en una aplicación móvil que se llama Baby Moves Up, que permite filmar al niño a través de esta aplicación, y la aplicación hace el análisis del movimiento. Esto para lugares alejados del acceso a especialistas, donde lo que hacen los papás es filmar al niño
y enviar los resultados a su tratante, o bien la aplicación le da una alerta diciendo está en PR o está en CRAM Synchronized, comuníquese con su médico tratante. Para eso se ingresan datos de edad, algunos datos antropométricos, ¿no es cierto? Y a través de este dibujo segmentado se hace un análisis inteligente a través de la aplicación de cuánto se apartan los movimientos respecto a lo que se espera que ocurra dentro de esta área, indicando un diagnóstico posible, pero más que nada poniendo en alerta a los padres para consultar rápidamente. Recuerden que Australia es un país gigantesco y muchas veces las personas que viven en los lugares más alejados tienen que viajar 6, 7, 8 horas para llegar a algún lugar con especialistas, ¿ya? Entonces es una aplicación bastante útil que yo creo en algún momento va a ser liberada. Tengo entendido que en este momento está disponible no para Android, pero no se los podría confirmar. Habría que buscarlo ahí en el Play Store o en los programas similares si es que está disponible. Y si no, lo más probable es que haya que pagar por esto para tenerlo. Pero esa respuesta no se las puedo dar ahora. Solamente les menciono que esto está en desarrollo. Bueno, desafíos que implican los movimientos generales para ir cerrando. Nosotros estamos aplicando movimientos generales en Teletón junto a una colega, en Teletón Valparaíso, desde hace ya 5 años. Ha sido una experiencia muy positiva, pero origina algunos desafíos, porque es necesario disponer del tiempo que implica tener controles seriados y seguimiento de videos. No es necesario controlar presencialmente al niño, eso ha sido muy positivo en pandemia. Los papás nos pueden mandar los videos, que son videos que se hacen de manera estandarizada y uno le explica cómo hacer los videos. El otro desafío es abandonar el acercamiento WAS, el wait and see, el esperemos y veamos. Esa ocasión en que a uno los papás le preguntan, ¿pero qué tiene? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a ser este niño? Y uno le dice, bueno, esperemos un poquito, veamos qué pasa, démosle tiempo, esperemos a que llegue al año, a ver, veamos un año más. Eso es una conducta muy negativa porque atrasa el duelo. Y la doctora Nova destaca lo nefasto de atrasar el duelo en el concentrarse los padres en objetivos de trabajo reales. Es necesario hacer el duelo rápidamente para que puedan aceptar la situación, obviamente acompañados por psicólogos, y poder concentrarse en objetivos de trabajo realistas. Eso significa perderle el miedo al diagnóstico y al pronóstico precoces, porque mal que mal, si yo tengo ahora un bebé donde veo CRAM Synchronized y después no encuentro los Fishty y sé que va a tener un Gross Motor 5, no me puedo hacer en buen chileno el loco y tengo que decírselo a los padres. O sea, éticamente no me puedo quedar callado, ya lo sé. Entonces, muchas veces, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo se lo digo? Esto involucra aspectos éticos. Uno tiene que evaluar, ¿están preparados los padres para decirlo, para recibir esta noticia? Pero también sabemos que si no le damos la noticia a tiempo, vamos a crear un duelo patológico que puede interferir por décadas en la aceptación de lo que tiene el niño y sobre todo en lograr objetivos terapéuticos. Y el otro desafío es disponer de mayor acompañamiento y contención de los padres, porque si uno le va a dar una noticia de este tipo a los 4 o 5 meses y decirle, mire, su niño va a hacer un Gross Motor 5 y uno le muestra lo que es un Gross Motor 5, en la tabla del Gross Motor, ¿no es cierto?, va a estar dependiendo de una silla de ruedas, no es cosa de cerrar la puerta e irse. Necesitamos acompañamiento permanente y constante de profesionales idóneos como son los psicólogos. Bueno, y como comentarios finales, quisiera decirles que los movimientos generales son una herramienta diagnóstica novedosa, con alto valor predictivo de disfunción neurológica mayor, parálisis cerebral, pero también menor en niños de riesgo. En el contexto menor vuelvo a destacar dispraxias, alteraciones de la coordinación ojo-mano, de la motricidad fina, de la grafomotricidad, déficit atencionales, trastornos del aprendizaje, trastornos cognitivos menores. Son no invasivos, no disruptivos, de fácil aplicación, por lo tanto se convierten en una alternativa real de evaluación clínica. Tiene relación costo-efectividad y tiempo-efectividad muy convenientes para implementar. O sea, esto no le sale caro a ningún centro de salud. Le sale un poco más caro al que tiene que hacer el curso, ahí podemos hablar de eso.
no del curso del sábado, sino del curso oficial que hace, digamos, el trust que hace en los cursos certificados, requiere de un entrenamiento especializado que es tiempo dependiente, es decir, que va creciendo con el tiempo y a medida que ustedes van viendo más y más movimientos en los bebés, y que es de acceso relativamente fácil. Está por hacerse próximamente un curso básico en Perú, en Lima, y está uno anunciado para Santiago de Chile a través de la institución Up and Go en septiembre. Pero estaba mirando que la fecha debe tener algún error porque la fecha que indica es del 2 al 5 de septiembre. Eso significa de un viernes a un lunes. Nunca lo hacen así, lo hacen de lunes a jueves o de lunes a viernes. Además, muy mala fecha porque involucra el 4 de septiembre, y ustedes saben que va a haber un plebiscito ese día, entonces sería muy mala idea que se hiciera este curso básico en esa fecha. Generalmente cuando se hace el básico, se hace el avanzado para los que ya tienen el curso básico, pero hay que estar atento. Ustedes pueden meterse a la página de upandgo.cl y escribirles en qué va este tema. Otros comentarios finales. Está avalada por numerosas publicaciones metodológicamente valiosas y recomendadas por guías clínicas muy prestigiosas. Yo diría que en parálisis cerebral la guía clínica más prestigiosa es la inglesa, la NICE UK, y la pone como un must, o sea, como un deber realizar movimientos generales en el diagnóstico. Y finalmente, decir que su aplicación está muy difundida en países del primer mundo, que son los que más publicaciones generan. La cantidad de publicaciones se ha ido incrementando con el tiempo, pero aún está poco difundida en América Latina, exceptuando Brasil, que publica mucho al respecto. Sería el único país latinoamericano que está en la excepción. Y bien, con eso concluyo. Me alargué un poquitito, pero es muy difícil cortar tanto este tema sin dar una pincelada general. Así que, Arlet, dejo abierto para consultas, para dudas. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, muy interesante. Me imagino que a muchos de las personas que están participando les interesa saber más de movimientos generales. Tenemos varias preguntas en el chat. Uh-huh. Y